Buenos días a todos. Vamos a abrir nuestro libro en la página número 36. Muy bien. Vamos a ver lo que vienen siendo las fuentes del derecho. ¿Ya todos tienen abierto su libro? Sí, profe. Ok. ¿Me pueden ayudar con el... Maestra, a mí se me olvidó mi libro en el cantón de mi primo. Ahorita ok. pido foto. Ok. Sí, está bien. Esmeralda, ¿me puedes ayudar, por favor? Leonardo, ¿tú de qué grupo eres? El X4, maestra. ¿Y ahorita en qué clase estamos? En problemática social, ¿no? No. No. No me toca con usted, ¿va? Ay, Por güey. eso por eso yo dije, o sea, ¿cómo? Sí, es Todavía no nos cierto. No, toca. macho, maestra, ya voy a entrar tarde a nuestra clase. Bueno, al rato, a la siguiente la veo. Está bien, a las 7, ok. Está bien. Entonces, en un rato nos vemos. Está bien. Ahora, bueno, vamos a empezar entonces, chicos. ¿Me puedes ayudar, Melanie, por favor? A leer. Sí, maestra. Gracias. En derecho positivo. Lo que viene siendo ¿Ahí? el concepto de fuentes de derecho, en la página número 37. Ok, como dijo 36. Perdón. Sí, pero es que lo otro no lo puede uno leer. Empecemos por el Ok. concepto. Sí. Punto 1, concepto. La palabra fuente significa fundamento de origen de algo. Como se analizó en el módulo anterior, la palabra derecho viene del latín dictus, que significa recto, no apartarse de un buen camino. Doctrinalmente, el derecho es un conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa del hombre en la sociedad. Por lo tanto, por fuentes del derecho nos referimos a los fundamentos creadores de las normas jurídicas de donde surge o se origina el derecho. La doctrina reconoce 3 tipos de fuentes de derecho. Son aquellos documentos que contienen una Permíteme, norma. Melanie. Ok. Fuentes históricas. Ya puedes seguir. Fuentes históricas son Ok. aquellos documentos que contienen. Fuentes históricas son aquellos documentos que contienen una norma jurídica o un conjunto de normas jurídicas que constituyen un antecedente, ya que es un derecho abrogado o derogado. El derecho mexicano proviene del derecho romano, siendo algunas fuentes históricas de nuestro derecho la ley de las 12, de las 12 tablas, el digesto de Justiano y las instituciones del Gallo. Ok, ya está ahí por lo mientras, Melanie. Ajá. Permíteme. Miren, aquí te lo está diciendo, las fuentes históricas se basan en la historia, en lo que viene siendo lo que en algún momento estuvo vigente en nuestro país o quizás en algún otro lado. Por ejemplo, el derecho viene del derecho romano. Ese es su antecedente histórico o su fuente histórica, que viene de ahí, del derecho romano, y esta es una de las fuentes históricas más importantes, ya que de ahí se desprende lo que hoy en día es el derecho. Y aquí te maneja lo de las 12 tablas, el digesto de Justiniano y las instituciones de Gallo. A lo que se refiere las fuentes históricas es con todo lo que en algún momento estuvo vigente, todo lo pasado y que en algún momento nos sirven como antecedentes. Ajá. Aunque ya no sea vigentes algunas leyes o la mayoría de ellas. Uh-huh. Aquí te lo está diciendo que ya que es derecho abrogado o derogado, pero sin embargo te queda el antecedente de que existió y de que en algún momento estuvo actual. Uh-huh. Síguele, por favor, Melanie. Voy. Fuentes reales. Las constituyen los hechos o fenómenos sociales, políticos y económicos, tecnológicos o científicos que generan la necesidad de crear o modificar una disposición jurídica. Son los factores de cambio que determinan el
el contenido del derecho, también se le conocen como fuentes materiales del derecho. Ok. Ahí, aquí, como pueden ver, son las fuentes reales nos dan lo que viene siendo la probabilidad de que se realicen las fuentes reales entonces son las que nos van a dar ¿cómo se dice? La determinación de poder modificar o crear alguna ley de acuerdo a las necesidades sociales, económicas o políticas de nuestro país. Uh-huh. Ahora, vienen las fuentes formales. Síguele, Melanie, por favor. Ok. Fuentes formales son los procesos de creación de las normas jurídicas formalmente reconocidos. También se denominan factores, hechos o actos jurídicos de los cuales emana el derecho. Las fuentes formales del derecho son legislación, costumbre, jurisprudencia, doctrina y principios generales del derecho. Sí, síguele. ¿Me sigo? Sí, por favor. Legislación. Es la fuente formal más importante en los países del derecho escrito. Eduardo García Maynés, de 1998, p. 52, le definen como el proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas de observancia general, a las que se da el nombre específico de leyes. En México se le denomina un proceso legislativo, el cual está regulado en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consta de 6 etapas: iniciativa de ley, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. Ok. La ¿Prosigo? costumbre. Sí, por favor. Costumbre es una fuente del derecho siempre y cuando se le considere como un uso implantado en la sociedad y considerado como jurídicamente obligatorio. García, 1998, p. 61. Para que la costumbre tenga la categoría de fuente del derecho, debe tener dos elementos: uno externo, que es la repetición general, constante y república de cierta conducta, y un elemento interno, y consiste en una conciencia social de la obligatoriedad de dicha conducta. Hasta ahí, Melanie. Hasta ahí, Melanie. Ok, Sí. aquí podemos observar que la costumbre se está adoptando como una fuente formal, a pesar de que a lo mejor te lo está diciendo la misma palabra, ¿no? Costumbre. Pero la costumbre se ha llevado a cabo en toda la sociedad de acuerdo a lo que venimos haciendo repetitivamente cada uno, y que esas mismas costumbres se han adoptado como algo, como una regla ya base. Uh-huh. Aquí te lo está diciendo, para que algo sea costumbre, tiene que haber dos elementos. Uno externo, que es la repetición general, constante y pública de ciertas conductas. Y un elemento interno que consiste en la conciencia social de la obligatoriedad de dicha conducta. O sea, ya a pesar de que a lo mejor no está tal como tal escrita la conducta que tú llevas a cabo, pero tú ya sabes que hay ciertas conductas que no podemos llevar a cabo. A lo mejor y no nos van a dar una sanción como tal, pero a lo mejor sí va a haber un repudio social. Uh-huh. Eso es a lo que se refiere. Y que por lo tanto esta costumbre se ha adoptado ya con el paso de los años o con el paso del tiempo en cada uno de nosotros. Uh-huh. Y es de acuerdo a nuestras actitudes que llevamos el día a día. Uh-huh. Ahora, la jurisprudencia. La palabra jurisprudencia tiene diferentes excepciones como fuentes del derecho. Es el conjunto de principios contenidos en las resoluciones de los tribunales. Se fija jurisprudencia por reiteración cuando lo establecido en las resoluciones se sustenta en 5 de ellas, o sea, en 5 resoluciones, que se dé esa misma resolución en 5 casos diferentes. Eso ya se puede tomar como jurisprudencia, y que siempre y cuando no sea interrumpida por otras en contrario, por otras resoluciones en contrario. Uh-huh. En el Poder Judicial Federal, los tribunales autorizados para emitir jurisprudencias son
el Pleno y las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral Federal y los tribunales colegiados de circuito. Son los que están capacitados para poder dar a conocer o poder emitir una jurisprudencia. La doctrina. La doctrina es el conjunto de estudios científicos que realizan los dogmáticos o juristas acerca del derecho. La doctrina se considera fuente del derecho cuando dichos estudios son tomados en cuenta en una disposición legislativa. Ahora, los principios generales de derecho. Para Mario Romero, son las proporciones abstractas y universales que dan razón, sustentan o fundamentan el sistema jurídico. De acuerdo con Romero, los principios generales tienen las siguientes características. Contenido axiológico, que deben de tener un contenido ético y de valor. Supletoriedad ante la ley. Tiene independencia respecto a las normas jurídicas concretas, lo que hace que informen al orden jurídico sin necesidad de que sean materializados. Universales, ya que se aplican en diversos espacios y tiempos y su validez es común a todos los pueblos. Fundamentales, son el nexo integrador del derecho, armonizan e integran el conjunto de normas permanentes que coexisten en la legislación. Algunos ejemplos de ellos es, por ejemplo, te lo dice aquí, nadie debe de ser condenado sin ser oído, o como por ejemplo también, eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. No hay tributo si no está previsto en la ley. La ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Primero en tiempo, primero en derecho. No hay pena sin ley, entre otros, como también una vez les comenté como lo que no está permitido, lo que no está prohibido está permitido. Esos son fundamentos, ¿no?, del derecho. Ahora, aquí viene la actividad número 3. La actividad número 3 dice que elabores un cuadro comparativo. Aquí te está elaborando ya ellos mismos, te están plasmando lo que viene siendo el cuadro comparativo de las 3 fuentes del derecho y vas a poner las características y el ejemplo de cada uno de ellos. ¿Alguien tiene duda con esta actividad? ¿Qué página es, profe? La O sea que 38. ya nos están... Ay, perdón. ¿Cuál? 38. Gracias. O sea que ya nos está dando la respuesta. Pues es que en el mismo libro te la está dando. Ajá. Ajá. Ok. Entonces ¿Se va a ahora. hacer con lo que leyó esta Melanie, no, maestra? ¿Mande? Se va a hacer con lo que leyó Melanie, ¿no? Así es. Entonces, la actividad número 4 dice, lee el siguiente texto y contesta las preguntas. ¿Me puedes ayudar a leer, por favor, ¿Quién? Astrid, por favor. La Ley General de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes, publica en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre del 2014, cuyas últimas reformas se hicieron el 3 de marzo del 2018, es una ley de reciente creación en nuestro país. Surgió a raíz de que México suscribió la Convención de los Derechos de los Niños. Nuestro país recibió observaciones del Comité de los Derechos de la Niñez de la ONU en 2006, en las cuales señala que a pesar de que en México desde el año 2000 existe la Ley de la Protección de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, no existe una instancia rectora y coordinada de las políticas públicas de los niños y niñas y adolescentes. Los comités de seguimiento y vigilancia de las leyes en materia de protección de los derechos de los niños y niñas y adolescentes tenían poca fuerza para carecer de presupuesto y por poco reconocidos. ¿Le sigo? Sí, por favor. A partir de entonces se crea y se publica la Ley General de Niños y Niñas y Adolescentes, que se establece con base a la conformación de un sistema de protección integral de los niños y de las niñas y niños y adolescentes, que les garantice de manera efectiva. Incluyó que los mecanismos para las políticas públicas de esta materia se construyeran de manera coordinada y transversal por parte de todas las instancias gubernamentales, con la participación de la sociedad civil y de los niños y niñas y adolescentes. Dicha ley regula, entre otras problemáticas, las garantías mínimas de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
a efectos de establecer los mínimos que han regir de manera uniforme en todo el país, dependientemente de que se trate de una instancia o normativa federal, estatal o municipal. Se considera que estas garantías básicas inamovibles en el texto se dividen por materias familiar o penal, de referente al respeto, a la separación de poderes, a la regulación de los procedimientos en los casos de adopción, de separación del núcleo familiar y las medidas urgentes de protección, a la edad mínima para contraer matrimonio, al registro gratuito y accesible, a la obligación de escuchar a las niñas, niños y adolescentes en todos los procedimientos que les afectan, sean civiles o penales, a la prohibición de careo entre menores de edad, víctimas, adultos, agresores, entre otros. Aquí te viene lo que vienen siendo las preguntas. Aquí inician. Gracias, Astrid. De nada. Aquí vienen de acuerdo a lo que acabamos de leer, tanto de aquí de esta lectura, de lo que vienen siendo los derechos de las niñas y niños y adolescentes, tanto como de lo que vienen siendo las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas. Aquí vamos a contestar estas preguntas. Te dice, ¿qué leyes nacionales e internacionales constituyen un antecedente de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en México? Y también, todo viene aquí en lo que acabamos de leer. ¿Qué tipo de fuentes del derecho constituyen tu respuesta anterior? Aquí tú vas a aplicar lo que entendiste de lo que viene siendo fuente del derecho, fuente real y fuente histórica. ¿Cuál es la que se va a aplicar en este caso? Ajá. Ahora dice, ¿qué hechos sociales, políticos, económicos dieron origen a que se creara la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en México? Ahora, ¿qué tipo de fuentes del derecho constituye tu respuesta anterior? De las fuentes formales del derecho, ¿cuáles identificas en la creación de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes? Aquí sí se dan cuenta, vamos a retomar lo que viene siendo, qué es lo que entendimos realmente de lo que vienen siendo las fuentes históricas, las fuentes reales y las fuentes formales. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Chicos? ¿Todo bien? Sí, entendido? maestra. Ok, gracias. Ahora dice, los factores de cambio del derecho. Cuando interpretamos la palabra cambio en cualquiera de los ámbitos de desarrollo de una comunidad, referimos una serie de transformaciones en las que se desenvuelven sus habitantes. Estas pueden ser provocadas por diversos factores. México no es la excepción, ya que la inserción de normas a nuestro sistema jurídico se ha ido adaptando a condiciones específicas para el desarrollo del país. O sea, como quien dice que se ha estado acoplando de acuerdo a las necesidades tanto del país como de nosotros como individuos. De acuerdo a nuestras necesidades. ¿Sí? En este sentido podemos identificar a los factores de cambio del derecho como el conjunto de fenómenos económicos, políticos y sociales. O sea que esas transformaciones se han dado en base a eso, a la problemática social que ha surgido tanto en los individuos como en la economía y como en lo político. Ahora dice, sociales, culturales, del medio ambiente, equidad de género, etcétera, que intervienen en el proceso de modificación y transformación de las leyes, con el objetivo de garantizar la convivencia y la armonía del Estado mexicano. Tanto como, ahora sí que la armonía y la convivencia entre el gobierno o entre el Estado y cada uno de nosotros. ¿Hasta ahí vamos bien? Los factores de cambio del derecho constituyen a las fuentes reales del derecho, ya que orientan a la acción del Estado. Esto es por la constante evolución del ser humano y los efectos naturales del ecosistema, provocando la necesidad de crear sistemas y leyes que regulen el orden de la sociedad en que vivimos. A continuación, se describen algunos de ellos. María, ¿me puedes ayudar, por favor, a leer lo que vienen siendo económicos, por favor? Económicos. El factor económico se relaciona con las actividades de producción y consumo en una colectividad. El Estado interviene en la satisfacción constante de las necesidades de la población. El trabajo, actividad primordial en este tema, se obtiene con los fines de los medios y distribución de los recursos. En 1982, Miguel de la Madrid Hurtado tomó la presidencia de la República Mexicana
en una de las épocas más difíciles del país. En este periodo la banca estaba nacionalizada, lo que estimulaba una inflación del 100% cada año, provocando desempleos y caídas drásticas de producción. El peso estaba devaluado y se presentaba una severa crisis económica. Este fenómeno incitó a cambiar el modelo económico del país de un gobierno neopopulista a un gobierno neoliberal, es decir, se impulsó la economía de libre mercado. Posteriormente, el 1 de enero de 1994, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con el presidente Carlos Salinas de Gortari. El objetivo fue incrementar las oportunidades del comercio exterior, principalmente con Estados Unidos de Norteamérica, y así impulsar las exportaciones e importaciones de México al extranjero. al extranjero. Estos fenómenos, fomentó Momento. la inserción de extranjeras, generando fuentes de empleo y centros de producción en el país. Ok, En la actualidad se siguen generando. hasta ahí, Mari. ¿Le Gracias. bueno. No, ya te ayudo. Ok. Aquí te dice que en la actualidad se sigue generando reformas en la estructura económica del país para alcanzar la estabilidad. Algunos ejemplos de ellas son la reforma financiera. La reforma financiera, su objetivo es otorgar créditos a empresas y familias, fomentando la relación bancaria para facilitarlos. La reforma hacendaria, su objetivo es la recaudación justa en el pago de impuestos. ¿Para qué? Para que el Estado atienda las necesidades de educación, infraestructura y seguridad social. La reforma en materia de competencia económica busca asegurar una sana competencia en las empresas, promueve variedad de productos y servicios a mejores precios. La reforma energética garantiza el abasto de los suministros de este sector, el tiempo que lo moderniza con inversiones para producir más fuentes de trabajo. En el ámbito, lo que viene siendo político, te dice que el sector político se identifica con el gobierno y con su habilidad para resolver determinados asuntos que implica el trato con la población. México tiene un régimen presidencialista que se renueva cada 6 años por la voluntad del pueblo, lo que genera un sistema democrático que busca el trato igualitario de todos los habitantes del país y garantizar los derechos fundamentales de sus habitantes. La independencia nacional fue una noble aspiración de los mexicanos. Desde el inicio del siglo XIX, las ideas de don Miguel Hidalgo y Costilla apoyan en el anhelo de una sociedad libre e igualitaria. Eso es a lo que estábamos viendo, por ejemplo, lo que viene siendo el respeto, ¿no? El respeto hacia los demás y el respeto a su libre albedrío de decidir qué es lo que les gusta, qué es lo que no nos gusta, qué es lo que tus preferencias, tu religión. Eso es algo que tú tienes la libertad de escoger y que nadie te debe de censurar por eso, independientemente de las acciones que tú puedas tener. ¿Sale? El primer indicio para organizar jurídica y políticamente a la nación mexicana a partir de la independencia aparece en el proyecto de la ley de las leyes constitucionales de don Ignacio López Rayón. La idea de un gobierno autónomo se va definiendo durante el proceso de elaboración de la Constitución de Apatzingán. El Estado mexicano se configura por primera vez en la Constitución Federal de 1824. La promulgación de la Constitución de 1857 vino a señalar la unidad del Estado de Derecho mexicano y la consagración del principio de legalidad. La Revolución de 1910 define una nueva política revolucionaria, encaminada a una mejor distribución de la riqueza pública, a una intervención mayor del Estado en los procesos de la vida social y económica, destacando elementos de la Revolución Mexicana. Participan en el Congreso Constituyente de 1917, logrando triunfos tan notables como
como el advenimiento del estatismo, como sistemas opuestos del sistema liberal. El presidente Carranza preconiza el constitucionalismo como base de su gobierno. Estos acontecimientos son muestra de factores políticos, por lo que ha atravesado nuestro país. Los representantes del gobierno siguen trabajando para reformar leyes que involucran la transparencia y la legalidad de sus preceptos, como lo que viene siendo la reforma político-electoral. En materia de elección popular, promueve la alianza de partidos y ratificación de los integrantes del gabinete presidencial. Entre sus objetivos están el fomento a la participación ciudadana, mayor certidumbre, equidad y transparencia en los comicios electorales. Promueve una mayor colaboración entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. La reforma de materia de transparencia fomenta la cultura de rendición de cuentas. El organismo encargado es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Lo social. La social es el término social, lo podemos identificar como la relación de un grupo de personas que buscan un fin común e integran una sociedad. Las causas que originan las agrupaciones pueden ser diversas y con objetivos diferentes. Generalmente tienen un área geográfica en común, aunque en la actualidad, gracias a la tecnología, pueden conectarse en diversas partes del mundo. Los factores que pueden originar cambios sociales devienen de las diferencias ideológicas, creencias, costumbres, valores o intereses de las personas. Sus objetivos se distinguen según su intención. Generalmente buscan garantizar sus derechos y ser reconocidos, como lo que hemos hablado de lo que vienen siendo las manifestaciones a veces erróneas de las mujeres, de lo que viene siendo el feminicidio. Si se dan cuenta, se reúnen con ese fin, ¿no? de pelear sus derechos y que seamos reconocidas, ¿no? Pero a lo mejor muchas de ellas vandalizan y hacen las cosas incorrectamente, ¿no? Y se externan de una forma que no es adecuada. Pero que sin embargo, esto es a lo que se refiere la sociedad, que tenemos a lo mejor ciertos grupos, ciertos grupos que se realizan, ¿para qué? Para llevar a cabo alguna necesidad que tengamos, ¿no? A lo mejor también hay a lo mejor grupos que se forman, ¿para qué? Para pelear lo que viene siendo tu igualdad, ¿no? Tu igualdad como a lo mejor de transgénero, ¿no? Que sin embargo no te deben de violar ninguno de tus derechos y ni discriminar por el simple hecho de ser diferente, ¿no? O de tener una creencia sexual diferente, tanto en tu religión o como en cualquier tipo de creencia que tengas en tu persona. Nadie te debe de por qué discriminar o en su defecto hacerte menos, ¿no? ¿Por qué? Porque por eso está lo que viene siendo que todos somos iguales, ¿no? Los pueblos indígenas de México constituyen una parte fundamental de la cultura mexicana. Respetar sus costumbres y tradiciones nos hace partícipes de una integración social. Es importante entender que estos grupos no deben ser discriminados, más bien deben de ser completados al desarrollo de del país. A lo que se refiere, ¿se acuerdan que lo que hemos estado hablando, sobre todo lo que viene siendo el ser y el deber ser? O sea, ¿qué es lo que tienes que ser como persona? ¿Y qué es lo que debes de ser, aunque tú estés en contra de, pero que tienes que realizarlo y que te tienes que apegar a las leyes y a los reglamentos que están en tu país o en tu estado? Aquí dice, el 2014 del 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional, que reconoce la presencia de los pueblos indígenas y su pluralismo jurídico. El eje de esta reforma fue el artículo 2, en el cual se insertan dos apartados. El apartado A, que dice, esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía. B, la Federación, los estados y los municipios para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria
establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. En la actualidad, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas trabaja con acciones y programas que garanticen la protección y el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas. Tecnológicos. Los factores de cambio tecnológicos están a la vanguardia de los avances científicos que se desarrollan a nivel mundial. Las transformaciones de bienes y servicios inciden en el derecho mexicano. El régimen de su apropiación de los conocimientos tecnológicos tienen en México su primer basamento jurídico en la disposición del artículo 28 constitucional, que marca pautas sustanciales al respeto. A. Reconoce expresamente las posibilidades de otorgar un poder monopolio al autor de una innovación tecnológica. B. El otorgamiento de este derecho, que debe de ser expreso, por cuanto a una de las excepciones taxativamente contempladas a la prohibición de los monopolios, es facultativo de las autoridades estatales conforme a la ley que dicte al respecto. En consecuencia, no se trata de un derecho del inventor que proexista a la norma, sino de un privilegio otorgado por la autoridad administrativa. Es un privilegio, no un derecho de propiedad. Cualquier posición monopólica que se logre en el mercado por innovaciones tecnológicas que no fueran reconocidas u otorgadas expresamente por la autoridad gubernamental cae dentro de la prohibición general. F. El Poder Ejecutivo está facultado para otorgar estos privilegios conforme al reglamento legal. En la actualidad, el acceso a los medios de comunicación están creciendo aceleradamente. Esto tiene que ser regulado y previsto por el gobierno para proteger a los usuarios y promover su correcto uso. La Institución Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo que tiene por objeto el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión, conforme a lo dispuesto en la Constitución y a las leyes. En el ámbito de responsabilidad, se encarga de regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes, y la presentación de los servicios de telecomunicaciones y la radiodifusión en México, así como el acceso a infraestructuras y otros insumos esenciales, contribuyendo a garantizar el derecho a la información y el acceso universal de dichos servicios. ¿Tienen hasta aquí alguna duda, chicos? No, ¿verdad? Ok. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy, porque ya estamos en corto tiempo, ya casi terminamos nuestro módulo 2. ¿Sí? Sí, maestra, ¿Sí? va a abrir el apartado para subir estas, bueno, sí, Ya está ¿no? abierto Estas el dos apartado. actividades. Ya está abierto el apartado, Melanie. Entonces las agrego en el módulo. Ajá, sí. Ok. Y ya para que yo les revise lo que les lo que les ha hecho falta. ¿Sale? Vale, vale. Ok. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Y por mi parte, por el día de hoy sería todo, chicos. ¿Nadie tiene ninguna duda al respecto? No, maestra. Con sus actividades que van a realizar, que es la actividad 3 y 4. ¿Tampoco? Ok. Entonces, nos estamos viendo en un ratito en nuestra próxima materia. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos en un rato. Gracias, maestra. Adiós. Bye.